Samsung Club. Descargala, disfrutala. El club de beneficios solo para equipos con garantía oficial Samsung Uruguay. Fines de 1967, todo pronto para que siga Telecataplum al año siguiente. Pero en diciembre, parte del elenco anuncia a los hermanos Sheck una decisión que cambiaría todo. Papá y Jorge, bueno, tenían un contrato con el Canal 11 de Buenos Aires y el 31 de diciembre del 67 el elenco de Telecataplum, gran parte del elenco, decide que no va a hacer, que no va a renovar o que no va a acompañarlos. ¿Por qué, si funcionaba tan bien ese elenco con los Lobisones, se genera un quiebre? ¿Cuál fue el motivo de la pelea? El motivo es que unos 6 o 7 se separan y resuelven ser contratados por Canal 11, precisamente por este canal, ya fuera de Telecataplum. Los Lobisones habían, negociado su participación con los directivos de Canal 11 y no nos habían avisado a nosotros. Entonces el ego saltó y los muchachos dijeron nos vamos y me llamaron a mí. Eso es lo que a mí me dijeron eso. Pero los muchachos... Espalter, Almada, Berugo, Soto y Redondo. Y D'Angelo. Y D'Angelo. Y yo, que fui la séptima. Los 7 de oro nos llamaban en aquel. ¿Vos por qué decidís irte con ellos? Y porque me encantó la propuesta. Yo no sé si lo elaboré tanto en aquel momento, me pareció bárbaro. ¿Cómo viviste el momento de la ruptura del primer elenco con los Lobisones? Horriblemente mal. Porque después con el tiempo pude lograr entender de qué se trató, pero en ese momento fue como una traición. Yo no supe qué pasó. Sé que el resto del elenco, no yo, hicieron un arreglo por su parte con el Canal 11. Seguramente debía ser por problema de dinero, no tengo otra explicación. Pero esa separación del primer elenco con los Lobisones de esos 6 se da por razones económicas, razones artísticas, razones de... Todo mezclado. Característica, de personalidades. No, todo mezclado. Ellos querían más fama. Telecataplum, lo famoso era Telecataplum. Después, cada uno de ellos fueron tomando más fama, cada uno por separado, a medida que se hicieron esos otros grupos. Ellos consideraron en aquel momento que la situación como se estaba dando no era pareja. ¿En qué sentido? Y en sentido monetario, en sentido del tener ellos derecho a esos ideas que ellos daban, porque ellos daban muchas ideas. Esas reuniones no eran solamente para ver que habían traído los libretistas, sino que ellos aportaban muchísimo. Yo creo que ellos vivieron como una desilusión, como un desencanto, porque realmente era como una familia. Ellos, yo te puedo decir que a los cumpleaños míos infantiles venían los hijos de Espalter, los hijos de Redondo. O sea, se había creado mi madre con las mujeres de los actores. Había como una unidad y yo creo que más que nada fue eso lo que creo que les dolió, porque había un lazo afectivo. Esas rupturas, como las rupturas matrimoniales, no fueron de golpe. Se viene dando toda una situación. Siempre percibí como que el grupo creció, rompieron el cascarón. Eso, es eso. O sea, es un hecho natural. Para ellos fue un hecho natural. Siempre acá se percibió de esa manera. Que tenías que exponerte, que salir eventualmente afuera y jugarte eso. Que consideraban que cada uno por sí mismo era un valor, por lo tanto podían juntos potenciarse y hacer una cosa buena para tener una buena respuesta del público. Si ese momento en mi vida hubiera sucedido de nuevo, yo no me iba. ¿Por qué no te ibas? Porque dejaba compañeros, no sé, era como que hubiera ido a hablar con los Lobisones. A plantear, a confrontar la situación. La que soy hoy hubiera ido a confrontarla, no me iba. Fue muy traumático. ¿Y tú ahí qué posición tomás? Yo me quedo en Montevideo, sigo trabajando para Telecataplum con los hermanos Sheck y después los que se habían separado me llaman para que yo les haga la música. Y como la música era algo independiente, yo no tenía que actuar, yo le hacía la música a los 2 programas.
La época dorada de Telecataplum llega a su fin en 1967. A pesar de la separación, el sello Humor con Distinción queda instalado. Algunos asocian el humor uruguayo con el humor inteligente y refinado, y el argentino con lo chabacano y vulgar. ¿Pero esto es realmente así? ¿Existe entonces un humor rioplatense? ¿Cómo definirían el tipo de humor con distinción? ¿Qué quiere decir hacer humor con distinción? Bueno, es ser un humor más intelectual. Sin decir groserías. Sin decir groserías, un humor inteligente. Un humor para Creo sonreír, más que para largar la carcajada. Sí, pero había veces que obviamente que sí, pero digo, era más humor para sonreír. Los lobisones tuvieron la visión de formar un elenco de gente desconocida y una nueva forma de hacer humor en el Río de la Plata, donde no hay un capo cómico, sino que el humor se reparte entre todo el elenco. Eso era algo nuevo en el Río de la Plata. Telecataplum no daba el chiste servido, el chiste directo, sino lo que hacía era pasarte un concepto y el espectador en su cabeza lo elaboraba y después se reía. Yo pienso en humor inteligente. Porque están los intelectuales y los intelectualoides. El intelectualoide es el que te tira a la cara lo que él sabe para que a vos te dé vergüenza que vos no sabés. El intelectual comparte con vos lo que sabe para que vos lo aprendas, sin que te des cuenta. Y ese es el tipo de humor que usted veía en Telecataplum. Sí, señor. Pero ¿y ese humor también es popular? Popular, pero no es vulgar. ¿Qué es un humor distinguido? ¿Qué es un humor con distinción? Y es un humor que de universitarios, que hace referencia a autores que todos los uruguayos conocemos. Un humor más refinado. No había nada grosero nunca en las cosas que hacían. La historia nos dice que la sopa nació en la antigua Caldea, de ahí su nombre original, caldo. Pasó luego a Grecia, donde los peloponesos, por peloponesos que eran, no la tomaban. Al entrar en Roma, los viejos de romanos le agregaron fidelius, que muchos siglos después se conocieron como espagueti. Pavesa para una infanta muerta de hambre, de los compositores Strauss y Raviol. Y de la llegada de Telecataplum a Buenos Aires, ¿cuánto tiempo después de eso se presentan en Musicisti en las noches cultas? Bueno, eso fue una presentación en el año 65. ¿Y cómo fue esa presentación, Marcos? ¿A quién se le ocurre ir a las noches cultas? Bueno, vos no estabas en el grupo, además. Claro, vos en el 69. Claro, es decir que soy bastante testigo mudo en este caso. Que cuente Marcos. Cuando llegó Telecataplum a la Argentina, por supuesto que éramos de la clientela, de los primeros clientes, el ambiente nuestro. Telecataplum tenía las noches cultas con el presentador que era Raimundo Soto, muy formal y ya no me acuerdo cómo alguien dijo, che, esto se parece, ¿por qué ustedes podrían dar un pequeño recital dentro de Noches Cultas? Que para nosotros era una gran cosa salir en televisión, porque nosotros para ese entonces todavía estábamos en el circuito universitario. Claro. Que ahí fue un encuentro medio casi fortuito de dos estilos parecidos. Según le explicó a Mastro Piero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. Pero más allá de influencias, ¿se puede decir que ellos construían un tipo de humor parecido al tipo de humor que construyen ustedes? Un humor donde la música tiene una presencia, donde el absurdo, donde hay como un juego de lo que se llama inteligente, humor blanco. Esas dos últimas sí. Nosotros somos un grupo casi más musical que teatral. Ellos al revés. La música era un ingrediente, pero digamos, los programas de ellos, por lo menos los que conocimos acá, tenían ni siquiera tenían... Fueron perdiendo con el tiempo. Al inicio tenían más música. Ah, puede ser. Pero sí el humor blanco, sí el humor inteligente, sí el humor tratando de buscarle la vuelta, de ser novedoso, de ser interesante. Eso sí, nos sentimos muy, muy identificados. Lo nuestro puede parecerse al humor inglés, digamos, en alguna medida, que también fue siempre muy noble, muy puro y pretendidamente inteligente. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50, 60 beduinos. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años y sin embargo es un instrumento tan valioso como cualquier otro.
El pito, emparentado desde siempre con el corno, tanto con el corno francés como con el corno inglés. La prueba está que significa lo mismo, me importa un pito que me importa un corno. Para comenzar con esta, ¿cómo está, gallinita? Ayer la llevamos al campo de Marcelo y se la sirvió el gallo. Nos preocupamos un poco, pero bueno, salió del paso. Vamos a comenzar con esta que manda Wenceslao Bunge de Yo Te Cubriré, Paraguay. Y dice así. Ayer, 25 de mayo, no hubo fulbo en la ciudad. Y pusieron como excusa... Acá. Hola. ¿Cómo estás? Pablo, Facundo. Yo pienso en las poesías. Parecen algo de las veladas paquetas ahí. ¿Ustedes tuvieron O sea que siempre nos han confundido. Sí. Qué bueno lo de la vela. Y nosotros no hacíamos nada con una vela. ¿Entendés? Estaba la gallina y nosotros dos. Sí, nosotros dos. ¿Nunca aparecíamos en la vela? Jamás. Nunca aparecimos. Nunca. ¿Pero fue una referencia a las veladas paquetas para hacer las pequeñas poesías o no? No, vos sabés que no. Grandes poesías de pequeños autores. Sí, grandes poemas de pequeños autores. Redondo era que lo hacía, ¿no? Sí, Redondo no hacía poesías. ¿Hay un humor que es uruguayo y otro que es argentino o ustedes creen más en una cosa rioplatense? No, me parece que para mí hay un humor uruguayo que fue distinto. Para mí, hablar de Espalter, Almada, D'Angelo, Berugo, Raimundo Soto, para mí eran como los Lelutier del humor televisivo. Nunca pasaron a ser groseros, nunca una mala palabra. Hacían un humor único, distinto al nuestro, por ahí algunas semejanzas, pero distinto al nuestro. Hicieron un laburo increíble, por eso le fue tan bien aquí, ¿no? Pero los silencios que manejaban con las miradas y esas cosas sí, eran únicos. Los gestos de Espalter, de las caras de Almada. Mis grandes referentes, siempre lo digo en todas las notas, todos los protagonistas de Telecataplum, los uruguayos, Espalter, Almada. Eras un niño cuando los veías. Sí, lo miraba con mi mamá. Siempre voy a ser un agradecido porque hayan entrado en mi televisor los uruguayos. Siempre lo voy a agradecer porque gracias a ellos yo me dedico a esto. Era otra cosa, o sea, para mí lo que lograron los uruguayos era tipo Lelutier, el humor de Lelutier. ¿Entendés? Era muy clásico, los tipos eran maravillosos a la hora de producirse. Era todo impecable. Y el humor era muy loco. ¿Entendés? Era muy loco lo que de golpe podías llegar a ver en un sketch, ¿entendés? Ellos tienen un enfoque más sutil del humor. Era muy popular el humor, era muy directo, pero siempre había una vueltita de tuerca que tenías que saber algo para poderte reír mejor. Nosotros teníamos cómicos rotundos como Luis Andrini, en la televisión también teníamos programas como La Tuerca, o teníamos programas como Operación Jajá, pero eran como, digamos, un poco más, eran muy efectivos y hechos por genios también, pero mucho más directos. Digamos que el referente era más ir a la inteligencia que a la carcajada, en Telecataplum. ¿Y te parece que eso es, de alguna manera, reflejo de una manera de hacer humor a la uruguaya que se contrapone a una manera de hacer humor a la argentina? Sí, totalmente. Creo que se podría hacer una especie de continuo y comparativo entre los hermanos Scheck y los hermanos Sofovich. Los hermanos Sofovich fueron aquí en la Argentina gestores de un estilo de humor que tuvo mucho que ver con eso, con la segunda intención, aunque también los uruguayos utilizaban la segunda intención, ¿no? Tuvo mucho que ver con eso, tuvo un estilo que tuvo mucho que ver con la improvisación. Yo lo que veo que sí, que el uruguayo, como que con el uruguayo, es que si vos te mandás una más palabra o algo, no le gusta mucho. No le gusta más el humor inteligente, el humor más ingenuo, sutil, más blanco. el humor claro, el humor inteligente, sí. Es como que el uruguayo se pone a decir, bueno, a ver, haceme reír. A ver, yo hay veces que me tengo que pensar en dónde estoy. A veces, para mí es lo mismo estar en Argentina que en Uruguay. Desde el primer día que yo llegué a Argentina me trataron no como un argentino más, como un uruguayo más en Argentina. Yo siempre digo, nunca me hicieron sentir que no era mi país, nunca, al contrario, siempre me dijeron, no, los uruguayos para mí han sido lo más grande. Ahora, está este primer Telecataplum, que es el que se exporta a Argentina, que después viene Upumor, Hiperhumor, Los Jaujanana,
que es este primer elenco del 62 al 68, ya que nosotros no lo vimos, pero que parece que marcó la historia del humor rioplatense para siempre. Y hay muy poco archivo de esto. Lo uruguayo es muy nostalgioso. Es muy nostalgioso. Y creo que eso pasa por la nostalgia. Somos bastante inconformistas nosotros. No estoy hablando de vos sos inconformista, vos sos inconformista. No. Como nación. Somos inconformistas. Entonces somos nostalgiosos. Yo creo que marcaron un mito porque trascendieron fronteras, porque era un elencazo, porque hacían un humor que no lo hacía cualquiera. Era mucho más difícil hacer televisión, no cualquiera entraba a la televisión. Eran los inicios también de la televisión. Seguro, y había que marcar un camino. Pero tienen premios. A mí me suena cierto, por momentos, a cierta cosa de maracanazo. Estos tipos la rompieron, no hay nada igual como ellos, y ese discurso se fue reproduciendo, se reproduce, e incluso algunos de sus protagonistas, ya de veteranos capaz, lo reforzaban, como diciendo, no, lo que hay ahora es un desastre, lindo era lo que hacíamos nosotros. Acá, digo, que son referentes es clarísimo porque los nombramos. El uruguayo es mucho de alabarte cuando vos no estás más. Pasa también. ¿Qué fenómeno era fulano? Y sin embargo, nos cuesta reconocernos hoy. Nos cuesta que yo diga, Rafa es el uno, en lo que hace, es un fenómeno. Nos cuesta eso. Ahora, cuando estamos fuera de competencia, ahí sí somos. ¿Qué crack era fulano, boludo? ¿Cómo? Era el mejor. Otro igual no va a haber, seguro, no es más competencia. Jorge, ¿no hay una especie de endiosamiento del humor uruguayo y casi como de jactancia de que siempre fue el humor inteligente, culto que cultivó Telecataplum, de Calegrón, Plop, y una especie de desprecio del argentino con la vedette, con el teatro de revista? El Uruguay fue, fíjate que estoy diciendo fue un país culto, fue realmente culto. Nuestros antepasados hicieron un país culto. Y los contemporáneos lo que hicieron es tratar de evitar que siga siendo culto, como lo están haciendo ahora y como van a seguir. Es decir, nos están convirtiendo en argentinos, que también tienen una dosis de idiotez suprema cuando hacen humor y de idiotez suprema cuando hacen programas de televisión. ¿Hay un humor rioplatense? ¿O el humor es, por un lado, el uruguayo con su historia y por otro lado, el argentino con su historia? Yo creo que nosotros nos parecemos mucho más de lo que queremos a los argentinos. Y ese es el gran tema que tenemos. Nosotros, no resuelto. Seguramente no resuelto. No resuelto. Nos parecemos muchísimo más a lo peor de los argentinos. No, ahí va, voy. ¿No? Y como no queremos parecernos tanto, estamos todo el tiempo de, vos siempre, los porteños, vos siempre invitando a los porteños, vos siempre hablando de los argentinos. Y sin embargo estamos todo el día consumiéndolos. Yo no creo que es un humor rioplatense directamente. Creo que hay un humor con contenido rioplatense. O sea, pero son... Pero tampoco creo que haya humor argentino. No, uruguayo. claro. Una cosa hace Capusotto, Claro. y otra hace Lelutier, o Cacho Buenaventura, o Landricina. Claro. Y vos decís, ¿qué? ¿Y eso tiene una misma identidad? Vos lo englobás, si lo englobás dentro del mismo es porque está poniendo solo el límite territorial geográfico. Nada más. Claro. Es el único punto de contacto. No es que el humor uruguayo es austero y el humor argentino no lo es. No, porque yo he hecho cosas exacerbadas, como las películas que hacía para los chicos, como Los Bañeros y Exterminator, y de golpe hice comedias finas de una austeridad absoluta. Qué sé yo, no es lo mismo Cacho de la Cruz, que yo lo admiré muchísimo cuando estuvo en la Argentina, que me hacía reír mucho, con de pronto Andrés Redondo. Yo creo que no es que el uruguayo es austero, porque depende de cómo son como actores también. Yo los admiro mucho, a todos estos que te acabo de nombrar. Pero creo que nosotros, Argentina y Uruguay, hay un humor que es muy cercano y muy paralelo. I hate your guts. ¿Lo hizo doña Angelita? ¿A mí me salió? La gente se muere cuando se la deja de recordar, no cuando se la entierra. Entonces, Espalter, Almada, Soto,
van a seguir vivos, como Gardel, como Julio Sosa. Porque la gente los recuerda. Recordando, Telecataplum fue comprado por Canal 13 de Buenos Aires. Incluso gente del primer elenco vuelve a Recordando Telecataplum. Y entonces ellos nos ofrecieron la disquería. Los Jaujarana eran íconos. Uno de los mejores de la historia del humor es el Toto Paniagua, sin duda. En Argentina queríamos ir a un restaurante, nos bajamos un taxi, no podíamos caminar una cuadra. Terrible. Mujer objeto, un humor muy machista. ¿Te daban cortes y planteabas alguna idea? No. Hombre quiere ver a la mujer, con poca ropa, como ves, como... Las mujeres siempre fueron minoría en los programas de humor.